Ahora podrás disfrutar de nuestro servicio dominical en audio a través de nuestro WhatsApp para que puedas acceder y repasar en cualquier momento de la semana, compartirlo con otras personas y disfrutar de lo que Dios ha preparado para ti. Si deseas escuchar más enseñanzas, ver nuestros servicios o obtener más información de nuestra iglesia, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Buenos días, amada iglesia. Buenos días, amigos. Buenos días, oyentes. Buenos días, familiares. Dios me los bendiga. Estamos aquí un domingo más para alabar al Señor, para darle gracias. Estoy segura, mis amados, que todos y cada uno de ustedes estuvo en este 31 para recibir el año, orándole al Señor, dándole gracias por su protección, por su amor, por su cobertura, de la manera tan hermosa como nos ha cuidado y como ha levantado a nuestros amigos o familiares que han estado enfermos. Entonces yo sé que estuvieron todos muy juiciosos orando. Qué bendición en familia, unos con más familia que otros, pero bueno, estuvimos como el Señor quería en cada hogar, así se llevó a cabo. Una bendición muy grande para todos y para cada uno, yo estoy segura. Tengo un anuncio que contarles. Sé que va a ser una sorpresa para todos. Estuve reunida ayer sábado con el pastor y su esposa Lady. Ellos vinieron a decirme que se retiran de la iglesia. Me dieron la siguiente explicación. Él dice que su llamado es el de levantar los brazos pastorales a donde Dios lo ponga. Y que él ya me levantó los brazos, estuvo sosteniéndolos. Es una realidad, me ayudó, me enseñó, me impulsó. Me dio las fuerzas para que realmente empezara a predicar con más seguridad. Estoy supremamente agradecida con ellos por el tiempo que estuvieron con nosotros. Respeto el llamado que él dice que en estos días el Señor le ha estado haciendo a él de que salga. Y bueno, me dicen que ellos no se han despedido de ninguno de ustedes, a ninguno de ustedes le han dicho absolutamente nada, vinieron a mí primero, cosa que les agradezco infinitamente. Les pido, iglesia amada, que esto no es en ningún momento una división. Les pido que estemos en oración, que Dios los guíe, los ayude, los bendiga en todas las áreas necesarias. No es fácil iniciar un ministerio. Entonces vamos a estar orando. Cuando nos veamos con ellos en la calle, a darles un saludo y ser bien amables con los pastores Vargas que nos sirvieron a todos durante estos 4 años y medio. Dios hace las cosas, Dios sabe para dónde nos lleva y Dios sabe para dónde los lleva a ellos también. Mis amados, entonces vamos a ir a la alabanza. Es importante todos y cada uno de nosotros que vayamos a recogernos en los brazos del Señor y empezar a darle las gracias, porque después de la alabanza vamos a celebrar la Santa Cena. Entonces es muy importante que aprovechemos esta alabanza para preparar nuestro corazoncito y decirle al Señor que nos perdone si al caso algo que hemos hecho no ha sido de su agrado. Entonces vamos a la alabanza en este momento. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit.
mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, me adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Oh, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Oh, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Oh, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción.
Yo te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida y entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Señor, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu gracia, por tu favor, por lo bueno que eres con nosotros, Jesús. Gracias por esa sangre derramada. Yo te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Qué bendición haber podido darle gracias al Señor, haber podido aprovechar estos momentos preciosos para decirle: Señor, perdónanos si hay algo en nuestro corazón con alguien o contra algo o algo hicimos. Eso fue un momento bien precioso. Abramos, por favor, nuestras Biblias en 1 Corintios 11. Allí está la institución de la Cena del Señor. Vamos rápidamente a ver que en el versículo 27 dice: de manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por esa razón, mis amados, es que yo les decía que tenemos que probarnos. En el versículo 28 dice que probemos nuestros corazoncitos antes de tomar la Santa Cena. El Señor quiere que este momento sea muy especial. Es en memoria de la muerte del Señor Jesucristo que hacemos esto. Él derramó su sangre por todos y cada uno de nosotros allí en la cruz. ¿Por qué es que siempre yo digo que tiene que haber, que tiene que ser gente que haya recibido al Señor como Señor y Salvador? Fue muy importante para el Señor reunirse con los 12 discípulos. Con los 12 discípulos a celebrar este momento en memoria, como Él lo dijo, de su muerte. Entonces, Él quiere que sea con personas que han entregado su vida al Señor Jesús. Por eso, quien no ha entregado su vida al Señor Jesús, absténgase, por favor, hasta el día
que lo haga. Y lo mismo los niños, porque no tienen todo un entendimiento. Vamos a orar. Padre Celestial, aquí estamos, Señor, unidos para tomar, Señor, la Santa Cena, sea virtualmente, Señor, pero estamos unidos, Padre Celestial. Gracias, mi Señor amado, porque vamos en este momento, Señor, a recordar ese precioso instante, dolorosísimo para el Padre, dolorosísimo para el Señor Jesús, pero un momento precioso para nosotros recordar en agradecimiento su muerte en la cruz. Entonces, dice así en el versículo 24, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, por el que vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Entonces tomemos cada uno el pan, yo parto aquí un pedacito y vamos entonces a tomar el pan en memoria, tal como dice aquí, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria, lo estamos haciendo en memoria de él. Vamos a comer entonces. Asimismo dice el versículo 25, asimismo, tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Vamos a hacerlo. El versículo 26 dice, así pues, que todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor, anunciáis hasta que Él venga. Eso es lo que hacemos. Y en este primer fin de semana del año 2021, qué mejor que haber celebrado esta cena juntos. Los amo mucho. Ahora vamos al mensaje. El título que tenemos para hoy es Los dones del Espíritu, parte 2. Entonces vamos a orar para que fluya este mensaje, que sea el Espíritu Santo mismo dándolo para ustedes. Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Nos podemos reunir todos virtualmente, Señor, pero estamos aquí, bendito Padre amado, en torno a ti, Señor, dándote gracias por un nuevo año, diciéndote, henos aquí, Señor, envíanos a nosotros a hacer lo que tú tienes en mente para todos y cada uno de nosotros. Amado Señor Jesús, gracias por tus enseñanzas, gracias por guiarnos, gracias por enseñarnos, mostrarnos. Gracias, amado Espíritu Santo, porque nos ayudas a aplicar todas estas bellezas que aprendemos en la palabra. Nos ayudas a entender, Señor. Gracias porque nos das ese entendimiento, Señor. Gracias por el susurro que recibimos permanentemente para poder entender y seguir adelante, firmes en tu palabra, de tu mano, mi Señor. En tu nombre, mi Jesús, hemos orado en el día de hoy. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, mis amados, como les decía, entonces ya pues yo les dije que en el 2021 empezaríamos con los dones del Espíritu. Entonces esta es la parte 2. Hace 8 días fue la parte 1. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, todos en Marcos 16, 17. Un segundito allá para que todos ustedes vayan a Marcos 16, 17. Y recordemos que tenemos que tener en la mano papel y lápiz para poder anotar todo lo necesario. Y dice así, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aquí hay 5
eventos sobrenaturales que deben ser normales en nuestro diario vivir como hijos del Señor, como personas que hemos recibido el sello del Espíritu Santo, mis amados. La primera es que echaremos fuera demonios. La segunda es que hablaremos nuevas lenguas. La tercera, mis amados, es que tomaremos en las manos serpientes si fuera necesario, y que si fuera necesario beber cosa mortífera, no nos va a hacer daño. Para todo esto se necesita el poder del Espíritu Santo. Y el punto 5 dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es frustrante cuando nosotros oramos por alguien y no se sana. Entonces, si nosotros vivimos en lo sobrenatural, esto se nos va a convertir en lo más normal y corriente, poner las manos sobre los enfermos y ellos sanarán, mis amores. Miren, aquí en 1 Corintios 12, ya pueden ir moviéndose en esa dirección, 1 Corintios 12, en el versículo 11 dice, pero todas estas cosas de las que acabo de leer, las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Eso lo hace el Señor con cada uno de nosotros que estemos dispuestos, mis amados. Entonces, como yo les digo, la vida sobrenatural que el Señor nos muestra en la palabra no es algo que yo me haya inventado ni nada, no, mis amados, está aquí, ahí está descrito y debemos vivir de acuerdo a esta maravilla o recomendación que nos dejó el Señor Jesucristo minutos antes, diría yo, de subir, de que fuera recibido en los cielos y se sentara a la diestra de Dios Padre, dice allí en el versículo 19 de Marcos 16, 17. Entonces, este estilo de vida, como yo les decía, no es que me lo inventé yo, ni que eso es para gente muy espiritual, no, es para la gente que quiera recibir, que quiera vivir como un verdadero hijo de Dios. Entonces, mi pregunta hoy a todos ustedes es, ¿ustedes sí creen verdaderamente? Porque si creen, ustedes deben estar actuando así. El Señor nos dice en Marcos 16, y estas señales seguirán a los que creen. Entonces, si nosotros creemos, estas señales nos deben seguir a todos y cada uno de ustedes. Es lo más normal, mis amados. Entonces, si ustedes creen en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, si ustedes creen en lo que la palabra aquí está escrita, porque yo no les invento ni les digo nada que no me esté basando en la palabra. Entonces, si ustedes creen, yo espero que podamos entender este mensaje. Espero que allí en sus casas, cada vez que yo pregunto, ¿ustedes creen? Allá todas las cabecitas estén diciendo sí creemos. Bien, entonces, analicemos. El sello o la manifestación del bautismo en el Espíritu Santo no es el don de lenguas, mis amados. Es esa lengua preciosa que Dios nos ha dado en el momento que recibimos el bautismo del Espíritu Santo. El don de lenguas está descrito en 1 Corintios 12:10, aquí donde dice diversos géneros de lenguas, mis amados, o diversas clases de lenguas. Son dos cosas diferentes, pero al mismo tiempo van entrelazadas. Eso es así. Y lógicamente que vamos a explicarlo lo más claro. Le he pedido al Espíritu Santo que me ayude a tener la mayor claridad para que ustedes lo entiendan. Entonces, me explico. Punto 1, cuando nosotros recibimos lenguas extrañas, o sea, cuando durante la llenura del bautismo del Espíritu Santo nosotros empezamos a hablar en lenguas, ¿para qué es que nosotros recibimos esta lengua extraña? Primero la recibimos para hablar con Dios. Leamos 1 Corintios 14:2, dice así: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios.
aunque por el Espíritu habla misterios, y esos misterios a veces son causa de burla o les parece a las personas que no creen que estamos inventando algo. No, estamos hablando en una lengua extraña y estamos hablando misterios que entiende mi espíritu con mi Señor, con el Espíritu del Señor, mis amados. También recibo esa lengua extraña para edificarme a mí misma, ¿cierto? Edificarnos cada uno de nosotros. Y eso lo encontramos en el versículo 4a, la partecita, la mitad del versículo. Allí mismo en 1 Corintios 14, versículo 4. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. A sí mismo se edifica. Entonces está claro, está en la palabra. Es un misterio, sí, es un misterio, pero ¿saben qué? Tengamos mucho cuidado, aquellos que no lo han entendido, aquellos que no han podido creer en las lenguas extrañas, mejor quedémonos calladitos si no lo practicamos, si no lo hemos podido entender, porque esto es algo que está estipulado en la palabra, es palabra de Dios, y si Dios lo dijo, es así, mis amados, es así. El punto 2. A ver si vamos entendiendo. La lengua extraña no edifica a otros, eso ya lo tenemos claro, nos edifica a nosotros, no edifica a otros. Pero tenemos que tener cuidado. ¿Cuándo la voy a usar? Por favor, seamos sabios, evitemos que el diablo venga a dañar lo que tal vez el Espíritu Santo puede hacer en una reunión por nuestra falta de sabiduría y de empezar a hablar en lengua extraña cuando no hay quien interprete. Eso es gravísimo, mis amados. Leamos aquí en 1 Corintios 14, 16. En 1 Corintios 14, 6 dice así. Todos están allí en 1 Corintios 14, 6. Ahora pues, hermanos, esta es una enseñanza preciosa que nos da Pablo. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Es así. Entonces, yo tengo que tener mucho cuidado. Si aún no he recibido esa interpretación de la cual vamos a hablar ahora, yo hablo en un rinconcito en la iglesia o hablo pasito para mí, y la persona que está a los lados que respete si me está oyendo, porque yo estoy comunicándome con el Señor, porque tú te estás comunicando con el Señor. Ahora leamos los versículos 9, 10 y 11. Dice así: así también vosotros, si por la lengua no dijereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dices? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Cada idioma tiene su significado, ¿cierto? Entonces eso es muy lógico lo que Pablo dice aquí. El versículo 11 dice: pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí en estos versículos? De la lengua extraña, de la lengua diferente que tú recibiste, que yo recibí el día del bautismo, y que debemos saberla usar. Punto 3, mis amados. Una vez que yo he sido sellada con mi lengua extraña, debo empezar a pedirle al Señor, debo empezar a orar. Y eso lo estoy haciendo yo. Lo hice hace muchos años, tenía interpretación de lenguas, les digo la verdad, pero lo dejé de usar. ¿Y qué pasa? Pues se va olvidando. Y estoy retomando esto, estoy orando para que yo pueda interpretar lenguas, para que yo pueda hablar en lenguas a la iglesia y dar una interpretación auténtica y transparente que venga del Espíritu Santo. Entonces yo debo pedirle al Señor que me dé esa interpretación, ya sea en profecía o ya sea en interpretación de lenguas, mis amados. Y esto es algo que debemos hacer todas las personas que hemos recibido la lengua extraña
con el sellamiento, cuando hemos sido sellados por el bautismo del Espíritu Santo. Interpretación. Para que así podamos edificar la iglesia. Porque de resto nos estamos edificando nosotros solitos, amén, y eso es bien, y ¿por qué no? Porque si yo soy edificado puedo ayudar en muchas otras áreas de la iglesia, pero la palabra de Dios nos dice que por favor pidamos esa interpretación, que el Señor nos dé ese regalo de poder interpretar, porque realmente, ¿para qué lo hacemos? Para edificar la iglesia. Entonces, si tenemos interpretación, somos sus siervos. Y como siervos, mis amados, debemos poner al servicio de la iglesia lo que Dios nos ha dado. Leamos 1 Corintios 14, 12. Dice así, vamos a leer el 12, el 13 y el 14. ¿De qué? De 1 Corintios 14. Vamos a leer el 12, 13 y 14, sí. Entonces dice así, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales. Ustedes anhelan los dones espirituales, yo anhelo los dones espirituales para hacer bien la tarea que Dios nos puso a hacer aquí en la tierra. Dice, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Pida en oración poder interpretarla. Versículo 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Está bien? El entendimiento mío o el entendimiento de mi vecino, si yo oro en lengua extraña. Y no queremos que eso suceda, queremos que la iglesia, que cuando estemos congregados, todos seamos edificados, todos seamos enseñados. Estamos en un nuevo periodo de la ICSI, mis amados. Un periodo de lo sobrenatural, mis amados, de lo sobrenatural. Y tenemos que ser todos muy sabios, muy prudentes y rendirnos a los pies de Cristo para que nos pueda enseñar y podamos traer bendición al cuerpo de Cristo, a la iglesia, cuando estemos juntos. Y no que seamos piedra de tropiezo, o burlándonos, o no creyendo, o haciendo un alaraco terrible, hablando en lenguas a los gritos y no hay una interpretación. Eso no va a estar bien. Entonces, cuando ya yo le he pedido al Señor esa interpretación y el Señor me la da, entonces ya mi lengua extraña deja de ser simplemente lengua extraña para entonces convertirse en diversos géneros de lenguas, como nos dice aquí en el versículo 10, que dice de 1 Corintios 12, dice, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas. Entonces yo ya puedo decir que tengo el don de lenguas, porque entonces no solamente hablo en lenguas, sino que también la puedo interpretar. ¿O qué puede suceder? Que no sea mi mensaje en lenguas el que interpreto, sino que oigo a otra persona hablando en lenguas y puedo interpretar el mensaje que ella está dando o que él está dando. Y así deja de ser edificación solo para mí, sino edificación para la iglesia. Eso entonces es lo que estamos hablando, mis amados. Debemos orar para recibir entonces el don de la interpretación. Sigamos leyendo aquí más explicaciones que nos da Pablo, muy interesantes. Y como les digo, seamos muy respetuosos, seamos muy responsables de cómo vamos a llevar esto a la congregación. Que no sea para que luego nos estén criticando y hablando de que somos unos desorganizados en este sentido. Eso no es así ni será nunca. Leamos 1 Corintios 14, 22. 1 Corintios 14, 22, solamente la primera parte del versículo dice, así que las lenguas son por señal
no a los creyentes, sino porque el creyente ya ha creído, el creyente sabe que esa persona está hablando en lengua, sabe que es un idioma extraño que está en comunicación con el Señor. Entonces, así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Después ahondaremos en esa segunda parte del versículo cuando hablemos de la profecía. Pero ahorita lo que yo quiero que ustedes vean en el 22 es que las lenguas muchas veces vienen a ser un testimonio para una persona que está visitando y que sea de otro país, por allá de Finlandia, por allá de alguna parte de África, uno no sabe si algún día tendremos gente aquí, no se sabe. O en las grandes ciudades donde muchas veces hay personas de muchísimas naciones y se reúnen en una iglesia y alguno de ellos, incrédulo, es invitado y oye un mensaje y dice: ¿por qué están hablando en mi lengua? Eso fue lo que pasó en Hechos 2, ¿se acuerdan? Cuando la gente decía: ¿pero no son todos estos galileos? ¿Y por qué están hablando en nuestros idiomas? Eso fue lo que pasó en Hechos 2 y eso es lo que debe pasar en nuestras iglesias. Debemos ser testimonio a través de las lenguas a los incrédulos, siempre y cuando estemos dentro del fluir del Espíritu Santo. Uno nunca sabe, podemos algún día venir a tener esa bendición y que esa persona que haya venido como visitante a la iglesia le suceda lo que está escrito aquí en el versículo 25, mis amados, que dice así: están hablando de una persona que oye esas lenguas y entonces dice: lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que le pido al Señor, que esta iglesia sea de tal poder que eso suceda, que la gente pueda traer a un familiar y sepa que es tanto el poder del Espíritu Santo en la iglesia que ese familiar sale convertido, mis amados, sale convertido. Leamos también los versículos 27, 28. Primeramente dice así: si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 por turno, no aquello de que en una iglesia el uno habla en lenguas a los gritos en este rincón, el otro allá, el otro adelante, y es una gritería como un gallinero. No, mis amados, eso no lo vamos a querer, porque aquí en el versículo 27 dice: y un intérprete. La iglesia debe ser edificada. Si vamos a hablar en lenguas a los gritos, es porque sabemos que vamos a ver la interpretación o tenemos la seguridad de que alguien que tiene don de interpretación va a interpretar lo que yo estoy diciendo. De resto, hablo a mi Señor, Él y yo, y evitamos problemas. Versículo 28, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios, lo que les acabo de decir. El versículo 33 dice: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Amén. Y el versículo 39 dice: así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas. De profecía vamos a hablar después, pero ¿qué es lo que nos interesa en este versículo? Que no podemos impedir el hablar en lenguas en la iglesia, en orden y tal como les acabo de leer. Quiero hacer una aclaración aquí. El versículo 34 y 35, mis amores, habla de que las mujeres deben callar, de que las mujeres no pueden hablar en la iglesia. Y hay muchas personas que se han prendido de allí, y muchas personas que consideran que las mujeres que Dios ha levantado, como mi persona y otras personas y otras mujeres, como pastoras, no deben estar haciéndolo. Pues están equivocados, porque aquí en estos dos versículos nos están hablando de una costumbre de aquella época, donde la mujer era tratada como inferior al hombre. Eso ya no pasa en nuestra cultura y espero que no tengamos aquí varones que piensen que las mujeres son inferiores a ellos. En aquella época las mujeres no tenían derecho a
estar en los asuntos del templo, ni en interpretación a veces de la palabra, ni nada de eso. Sin embargo, el Señor levantó mujeres tremendas en el Evangelio, tan así que cuando resucitó, Él se le presentó primero ¿a quién? A las mujeres, y nos honró con su presencia. Eso fue muy lindo, mis amados. Bueno, es muy importante que todos y cada uno de ustedes, por favor, lean el capítulo 14 de Primera de Corintios. Es importantísimo. El título que tiene ese capítulo es Hablar en lenguas. Léanlo con paz, con tranquilidad. Como siempre les digo, estoy a la orden. Llámenme y podemos a leerlo y discutir juntamente. Bueno, ahora vamos a ver el don de interpretación. No tiene ningún otro significado el don de interpretación, mis amados, fuera de interpretar las lenguas. Eso es así de sencillo. Aquello que se oye en un idioma es en orden pongo, ¿qué es lo que es la interpretación de lenguas? Es aquello que se oye en un idioma extraño o en una lengua extraña, poder interpretarlo en la lengua que entiende la congregación, mis amados. Es eso. No es una traducción. He tenido la oportunidad de traducir algunas veces en mi vida, no muchas, pero he tenido esa oportunidad. Y hay una diferencia entre traducción e interpretación, porque cuando uno está traduciendo, muchas veces tiene que interpretar, porque no puede traducir al pie de la letra lo que la persona está diciendo, porque difiere en las costumbres del país de esa persona con el país nuestro, la manera de decir, las expresiones. Entonces ahí es cuando uno tiene que usar interpretación, explicar muy claro, teniendo en cuenta nuestras costumbres, nuestras maneras de hacer las cosas, interpretar aquello que esa persona está diciendo, cuando se habla, digamos, de inglés a español, de español a inglés, pero en las lenguas es lo mismo. Si yo estoy entendiendo una lengua extraña y hay formas en que se dice que no va a ser muy claro para la congregación, yo tengo que saber interpretar, y eso solamente lo hace el Espíritu Santo a través de nosotros. Esa es la interpretación. Entonces, ¿qué hemos visto hoy, mis amados? Hoy hemos visto dos de los dones de aquel grupo que llamamos los dones vocales. ¿Cuáles vimos, mis amados? Vimos entonces qué son las lenguas. El don de lenguas, perdón, es lo que nosotros vimos ya hoy después de haber explicado lo que era lengua extraña. Entonces vimos el don de lenguas y vimos lo que es la interpretación, que no tiene mucha explicación más que esa. Dejamos hasta ahí. Para la semana entrante entonces vamos a estar hablando sobre la profecía, mis amados. Vamos a orar para que el Señor siga fluyendo en la vida de cada uno de ustedes, que en el corazón de ustedes haya el deseo de pedirle a Dios que ustedes puedan servir al Señor, que el Espíritu Santo pueda derramar, como dice aquí en 1 Corintios 12:11, pero a todas estas cosas las hace uno y es el mismo Espíritu. Que todo esto en nosotros sea hecho y dado por el mismo Espíritu, para que se note la unción, para que se note que es del Señor, que no son nuestras emociones, que no es nuestra carne. Y eso lo vamos aprendiendo. Toma tiempo, pero vayamos caminando pianito, con educación, con prudencia, con sabiduría, y el Señor, cada vez que vayamos caminando en este caminar sobrenatural, Dios nos va a ir enseñando más y más. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta mañana, Señor, esta enseñanza poderosa que tú nos has dado, Señor, para hacer lo que tú nos has ordenado que debemos hacer en el ministerio, Señor. Somos tus siervos, Señor, y debemos caminar de acuerdo a lo que tú
declaraste antes de ser recibido en los cielos. Dejaste esta ordenanza, Señor, y queremos cumplirla. ¿Por qué? Porque creemos en ti, Señor Jesús. Creemos en la muerte tuya en la cruz del Calvario, Señor. Creemos en las maravillas de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Señor, yo te pido una bendición sobrenatural, Señor, sobre todos y cada una de las personas que han escuchado este mensaje, Señor. Que haya entendimiento, Señor, de cada una de las palabras, de cada una de las explicaciones. Que haya en ellos el deseo, Señor, de ir a 1 Corintios 14 y estudiar y pedir que tú les des revelación. Gracias, mi Señor, en tu nombre, mi Señor Jesús, hemos orado. Y como siempre, mis amados, voy a pedirle a la persona que nunca antes haya oído un mensaje como estos, que nunca antes haya entregado su vida al Señor Jesucristo para que Él venga a reinar en su corazón, que repita después de mí esta oración. Como siempre digo, una oración pequeñita pero poderosísima que transforma la vida de cada uno de nosotros. Entonces, cierra tus ojitos allí donde estás, no importa quién esté alrededor tuyo, si sientes hacer esta oración, repite después de mí. Padre Celestial, gracias te doy, Señor, por nuestro amado Señor Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario, para que yo hoy reconozca que Él allí limpió mis pecados, me perdonó y yo hoy pueda acercarme a ti a pedirte, Señor, que limpies mi vida de todo pecado, que vengas a ser el Señor y Salvador de mi vida, que vengas, Señor, a encaminar mis pasos de tu mano, que tú reines en mi corazón y que escribas, Señor, mi nombre en el libro de la vida, en este momento para vivir de acuerdo a tus principios y estatutos de ahora en adelante. En tu nombre, mi Señor Jesús, hemos orado. Amén y amén. Que Dios los bendiga grandemente y seguimos entonces estudiando los dones espirituales. Bendiciones a cada uno. Lo sabrán por nuestro amor, lo sabrán por nuestro amor. El camino Él dice ser, sabrán somos de Él, lo sabrán por nuestro amor. Estás viendo esta transmisión en línea de la Iglesia Comunidad Cristiana Carismática Internacional. Y si quieres realizar tu siembra o diezmo, puedes hacerlo online a través de nuestras cuentas bancarias. Gracias por seguir en sintonía.